Buenos días, mis hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante, creo, y relevante, sobre todo para aquellos que se dedican a predicar, a transmitir un mensaje, ¿verdad?, que debe de ser y tiene que ser de Cristo. La reflexión que hoy vamos a tratar está titulada La luz del cielo brilla a través de sus seguidores. Vamos a ver qué es lo que nos trata de transmitir nuestro Dios, ¿verdad? En palabras sencillas, en un mensaje sencillo, pero bastante concentrado, bastante sintetizado, ¿verdad? Entonces, la palabra inspirada nos dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este texto hace referencia a Jerusalén en primera fase, pero luego cada nosotros, como templos del Señor, si estamos asentados sobre el monte que simboliza a Dios, ¿verdad?, su trono, pues cuando estamos acompañados por Cristo, nuestra luz tiene que brillar. Por eso dice que si estamos en el monte, las alturas, pues la luz que brilla desde allí, pues alumbra todo el valle, ¿verdad? Utiliza simbolismo, ¿verdad? Pero fijaos lo que trata de decirnos a través de este texto. Dice, quien se acerca a Cristo no necesita esforzarse por brillar. Este es un mensaje muy profundo, muy importante, mis amados. Porque aquí podríamos decir que este es uno de los principales errores que el hombre ha cometido a lo largo de la historia, inspirado por el enemigo, por supuesto, creyendo que nosotros necesitamos hacer algo por nosotros mismos. Cuando en realidad Cristo nos dice que esta obra es de Él y que tiene que ser a través de su inspiración, ¿verdad? Nosotros caemos, y muchos de los ministros caen en este error de creer que porque han estudiado la palabra, porque se han esforzado y como conclusión final llegan al punto de creer que yo sé, yo conozco, yo domino la verdad. Pero yo por mi propia experiencia personal sé que esto no es así. Esto es un error. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no debemos de estudiar la palabra de Dios? Sí, sí, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros tenemos que transmitir un mensaje o hacemos una obra, ¿verdad?, tiene que ser acompañada por Cristo mismo. Si no es acompañada por Cristo mismo, entonces el resultado no puede ser otro, y la historia nos revela esta realidad, que errores, verdades contaminadas. Y nosotros necesitamos entender por experiencia personal, sobre todo aquellos que transmiten la palabra de Dios, que necesitamos estar acompañados por Cristo. Cuando estamos acompañados por Cristo, no podemos ser confundidos. De ningún modo. Es más, incluso cuando, porque nosotros necesitamos entender que en este caminar con Cristo aprendemos constantemente. Y se puede ver en mi ministerio desde el principio que hay una constante progresión en la comprensión de la palabra,
Constantemente aprendo. Debemos de tener la humildad, incluso cuando se nos corrige, de aceptar la corrección. Es decir, cuando tenemos a Cristo no tenemos ningún problema en ser corregidos. Es más, no solamente que no tenemos un problema, sino que debemos de ser agradecidos, porque a veces nuestra vanidad humana nos hace creer que y actuar con tanta seguridad y creer que yo no puedo cometer errores. Porque yo sé, porque yo he estudiado, porque esto está así. Pero la profunda realidad es que cuando estamos acompañados por Cristo, constantemente aprendemos unos de otros, pero principalmente de Cristo, ¿verdad? Entonces, con humildad debemos de reconocer cuando cometemos errores, ¿verdad? Incluso pedir perdón, o sea, no, incluso no, debemos de pedir perdón, ¿verdad? A veces actuamos con tanta firmeza y cuando se nos demuestra que nos hemos equivocado, no tenemos la valentía, el espíritu que se requiere para reconocer que hemos cometido un error, que estábamos equivocados y pedir perdón, ¿verdad? Este es un acto preciosísimo en realidad. Mucha gente por vanidad no actúa, pero también por esa vanidad no tienen el espíritu. Cuando tenemos a Cristo, nosotros en todo momento somos aprendices, porque Él es el Maestro. Todos aprendemos y debemos aprender de Él. Dice, al contemplar al Salvador, capta los divinos rayos del sol de justicia y no puede evitar el brillar. No podemos retener las verdades que se nos han transmitido. En la última reflexión se han revelado verdades que yo creo que mucha gente lleva mucho tiempo tratando de entender. ¿Quién es el hombre Jesucristo y quién es el Espíritu de Cristo? Y es ahí donde nosotros hemos cometido una gran confusión. Porque en realidad a Cristo se le ha dado tener vida en sí mismo. Pero Él no es la vida, ¿verdad? Sino que se le ha dado. Nosotros necesitamos entender con mucha profundidad esto. Lo que quiere decir que al hombre Jesucristo, una vez que fue glorificado en el cielo, compartí este texto con mis hermanos en Telegram, ¿verdad? Donde os invito, todos aquellos que queráis, ¿verdad? Participen porque vais perdiendo verdades profundas. Yo comparto textos, ¿verdad? A medida que camino con Cristo, comparto textos con mis hermanos en Telegram. Entonces, cuando Jesucristo fue glorificado, se le ha dado tener vida en sí mismo, y estamos hablando del hombre Jesucristo. Él reparte el Espíritu de Cristo. El hombre Jesucristo reparte el Espíritu de Cristo. Aquel don que se nos ha hecho cuando Él se convirtió del verbo, se convirtió en carne, ¿verdad? Se convirtió en el hombre. Esto es lo que el Padre le ha dado. Por eso dice, yo le pido al Padre que os envíe el otro consolador. Y esto significa que se le ha dado tener vida en sí mismo. Porque estamos confundidos, ¿verdad? Cuando no comprendemos bien estas realidades, predicamos verdades contaminadas. Y necesitamos estar acompañados por Cristo porque es precisamente lo que esta reflexión trata de decirnos. Dice, la luz que está en Él, en el que transmite el mensaje, en el que camina con Cristo, ¿verdad? La luz que está en Él brilla con rayos claros, sin confusión. Dice, relucientes, por medio de las palabras
y obras de justicia. Dice, la gracia de Cristo mora en él. Y en muchas ocasiones yo os he dicho, mucha gente no quiere entender esto y todo el mundo tiene derecho a creer y entender lo que le parezca, ¿verdad? No todo el mundo está en el mismo nivel de comprensión, no todo el mundo está al mismo tiempo en el mismo nivel de caminar con Cristo. Habrá que tener cierta paciencia, ¿verdad? Con aquellos que pues han quedado un poquito más atrás, ¿no? Pero aquí nos dice, la gracia de Cristo mora en él. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo mora con nosotros. Eso es lo que trata de explicarnos. Pero Jesucristo está en el cielo, en el santuario celestial. Y Él nos envía su Espíritu, el otro consolador, ¿verdad? Este agente regenerador, esta vida que nos ha hecho la gracia, nos ha dado por gracia, ¿verdad? La gracia de Cristo, ¿qué es la gracia de Cristo? Esta vida de la cual se ha despojado y nos la da a nosotros. Está en el Padre y nos la da a nosotros, ¿verdad? Siempre la envía el Padre, en nombre de Jesucristo. Por lo tanto, dije, la gracia de Cristo mora en él abundantemente y la luz del cielo brilla a través de él. Ahora, nosotros necesitamos hacernos preguntas importantes. Estamos al final del día de la expiación. Si todo lo que nos está diciendo aquí es verdad, pregunto, ¿la gracia de Cristo transmite mensajes de confusión? ¿Verdades entremezcladas? ¿O son verdades puras, evangelio puro, para que este pueblo sea santificado, purificado? ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque mucha gente está confundida, cree que está acompañada por Cristo y transmiten verdades contaminadas. No hay esta mucha luz que reflexión tras reflexión la hemos puesto, por cierto, en esta no, porque he hecho algunos cambios y ahora me doy cuenta que en esta no la puse, pero no pasa nada, ya corregiremos, ¿verdad?, el error. Pero nosotros necesitamos entender que hay mucha luz por descubrir todavía. Y la pregunta es, cuando nosotros transmitimos el mensaje, ¿viene directamente de Cristo? ¿Es esta luz pura sin contaminar? ¿O son verdades que llevamos mucho tiempo que se han transmitido, ¿verdad?, por herencia del hombre, filosofía del hombre, entremezclada con verdades, por eso es tan difícil de identificarla? Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el mensaje que nosotros transmitimos viene de Cristo? ¿Estamos seguros? ¿O puede ser que estemos confundidos y que un otro espíritu que se le parece nos transmite su mensaje? Porque tal como nos está diciendo aquí, dije, la gracia de Cristo mora en él abundantemente y la luz del cielo brilla a través de él. Mediante la obediencia completa ¿a qué? A toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? A toda. Y las verdades contaminadas no es toda palabra de Dios. Por eso son contaminadas, ¿verdad? Por lo tanto, dice, mediante la obediencia completa, honra a Cristo. Con las verdades contaminadas no honramos a Cristo, honramos a un otro que se le parece, pero que no es Cristo. Dice, honra a Cristo y es estimulado en una acción más vigorosa en la causa de Dios, al impartir lo que el Señor le da. Parecen palabras simples, pero la auténtica realidad es que tienen muchísima profundidad. El mensaje que nosotros transmitimos viene de Cristo. ¿Es un mensaje recibido? ¿O hay otra fuente por medio?
Dije, es un portador de luz para el mundo, esparciéndola sobre aquellos que están en la oscuridad del error. No camina apartado de Cristo, sino que permanece a su lado, conversando con Él y obteniendo principios divinos de su palabra. ¿Sería esta mucha luz que necesitamos justamente ahora al final? ¿Estamos seguros de caminar con Cristo y que el mensaje que transmitimos no tiene otro origen? Dice, anda haciendo el bien, consolando al abatido, guiando los pasos de los extraviados hacia el camino estrecho. El camino estrecho. Porque es muy fácil hablar del amor de Dios y de todas esas cosas que de toda la vida se nos han hablado en la iglesia, ¿verdad? Precisamente para no entrar en este camino estrecho. Para que no se nos diga que somos peculiares, sino que vamos a parecernos con los que están en el mundo. Que no haya tanta diferencia, que no haya ningún tipo de disparate, ¿verdad? Y en lugar de estar en el camino estrecho, nos subimos en el tren con el mundo. Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, endulzando la copa amarga que muchos beben como resultado de seguir su propio camino. Y hay una línea aquí tan fina, mis queridos, que mucha gente no se da cuenta. Pero está caminando su propio camino, no el de Cristo. Por eso yo utilizo muchas veces esa metáfora del camino de Maús que la utiliza Cristo mismo, ¿verdad? Estamos caminando con Él, tal como nos dice aquí. No camina apartado de Cristo, sino que permanece a su lado, camina con Él, conversando con Él y obteniendo principios divinos de su palabra. Y eso es muy, muy importante. Parece ser que a pesar de que trato de ayudar, no lo sé por qué, pero me doy cuenta que mucha gente anda tremendamente confundida. Tremendamente confundida. Dije, hay quienes necesitan una mano firme, segura, que los guíe a los pies del Maestro. Y esto significa, mis amados, tener que corregir a veces. Pero también significa que esa corrección ha de ser recibida. Aquel que es corregido necesita comprender la realidad. Y da igual quién es, yo recibo correcciones todos los días. Todos los días. Porque si caminas con Cristo, en este caminar con Cristo el propósito es la santificación, la purificación. Quitar de mi mente todo aquello que no es conforme. Y el resultado no puede ser más que arrepentimiento y agradecimiento. No importa quién es la persona. Solo importa cuando mi vanidad es más que el otro. No importa quién es, ¿verdad? Dice, el hombre no tiene en sí mismo, los que realmente tienen éxito en la obra de vencer, ayudarán a otros a luchar con valentía las batallas del Señor. Pero qué difícil es esto, mis amados. Es tremendamente difícil. Cuando yo creo que soy más que el otro. Cuando no quiero recibir la corrección. Cuando me parece que al ser corregido, alguien trata de humillarme. Y no entendemos, mis amados, con qué espíritu caminamos. Porque el Espíritu de Cristo actúa de otra manera. Dice, el hombre no tiene en sí mismo nada de qué gloriarse. ¿Y por qué me voy a vanagloriar yo? ¿Y por qué me voy a colocar yo en un pedestal en donde nadie me tiene que decir nada? Nadie me tiene que corregir. Porque yo soy el sumo, ¿verdad?
Dice, dígalo claramente, con un lenguaje vigoroso, dice. Todo lo que tiene su capacidad de razonar, el afecto, el habla, el discernimiento espiritual, lo recibió por la misericordia del Hijo del Dios infinito. Dice, todo debe ser entregado nuevamente a Dios. Y eso es muy importante, mis amados, porque creo que no logramos comprender la profundidad de lo que acabamos de leer. Es posible que nosotros, el mensaje que transmitamos, sea por nuestro propio caminar y no de Cristo, y que nosotros pretendemos devolver, entregar nuevamente a Dios algo que no es de Él. Podemos glorificar a Dios así porque en realidad lo que trata de explicarnos es que nosotros al recibir de Dios, al compartir de Dios, al devolver a Dios, en realidad nos estamos sometiendo a Él y con esto le glorificamos a Él. Porque si estamos sometidos a un otro, no podemos glorificar a Dios. No podemos entregar a Dios lo que no es de Dios. Los 144,000 tienen que ser vencedores. Los 144,000 tienen que glorificar a Dios y no a un otro. Dice, la aniquilación del yo es un proceso difícil, porque el yo lucha por su existencia y le cuesta mucho morir. Le cuesta mucho morir. Por eso nos enfadamos, por eso tomamos tan a pecho cualquier mensaje dirigido a nosotros, porque no queremos someternos a Cristo. El mensaje no viene de uno, o es de Cristo o no es de Cristo. Y cuando hay una corrección por un mensaje que viene de Cristo, nosotros necesitamos recibir la corrección de Cristo y que el yo tiene que morir y no tomarnos a pecho como que a mí, me lo ha hecho a mí. Pero tú, ¿quién eres? ¿Yo quién soy? ¿A quién represento? Nosotros deberíamos de actuar como embajadores de Cristo. Y Cristo dice, lo que te han hecho a ti, no te lo han hecho a ti. Tú solo me representas a mí y en realidad me lo han hecho a mí. Por eso al final del tiempo, todos aquellos que digan, Señor, ¿no hemos hecho nosotros en tu nombre no sé qué, no sé cuánto y no sé qué? ¿Nosotros? ¿A quién represento yo? ¿A mí? ¿O represento a Cristo? Por eso Cristo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No les reconoce, no son sus embajadores. Actuaron en nombre de Cristo, pero con un otro espíritu, que se le parece tanto que todo el mundo iba en pos de él, engañado, con el mismo evangelio. Dije, pero la oración y la fe ponen al pecador más débil en posición ventajosa. Dije, donde la mano de la fe puede asirse firmemente de la mano del Salvador. Y eso es lo que trata de explicarnos, mis amados. Esta es la suprema lección que tenemos que recibir todos, empezando por mí. Nosotros tenemos que someternos a Cristo. Sobre todo cuando recibimos corrección. Si soy de Cristo y la corrección viene de Cristo, no tengo nada que decir. Pedir perdón, arrepentirme y agradecer a Dios porque me está corrigiendo, porque está corrigiendo el rumbo
de mi vida. Y que en lugar de llegar a la eternidad como yo creo, podría llegar en otra parte, a un otro destino, sin siquiera darme cuenta. Dicen Cristo, y por medio de Él podemos salir más que victoriosos. Pero esta es la condición suprema, mis amados. Necesitamos estar seguros que caminamos con Cristo. Porque, os lo digo honestamente, mis amados, puede haber mucha gente que predique la verdad. Pero si no caminas con Cristo, eres incapaz de ver esta luz. Dios la envía. Él tiene sus mensajeros. Pero si tú no caminas con Cristo, es imposible que tú veas la luz. Es imposible que seas corregido. Es imposible, mis amados. Necesitamos aprender esta lección sobre todas las cosas. Dice, Dios nos ha dicho que cada uno de sus hijos tiene una obra que realizar. Cada uno dice. A cada uno se le han dado talentos de acuerdo con sus distintas habilidades. Para trabajar por el Señor no es necesario ser predicador. Dice, hay muchos que aunque no sienten que han sido apartados para la tarea especial de predicar, de todas maneras trabajan para Cristo porque se le ha dado otra tarea, otro don. El don de predicar es una tarea especial, en donde no soy yo el que quiero, sino que tengo un llamado, soy escogido para esta tarea. Cosa que desgraciadamente no todo el mundo comprende. Dice, el sol de justicia brilla sobre ellos y revelan que son uno con Cristo. Dice, el sol de justicia brilla sobre ellos y revelan que son uno con Cristo. Dice, la palabra de Dios es su consejera. ¿Cómo sabemos quién es de Cristo? Cuando la luz del sol de justicia brilla sobre ellos. A través del mensaje, nosotros deberíamos de ser capaces, si realmente caminamos con Cristo, de darnos cuenta de si el mensaje viene de Cristo o viene de otra fuente. Pero hay un condicionante del que no para de hablarnos. Hemos de caminar con Cristo, porque de otra manera no percibimos la luz, no percibiremos el mensaje. Y creemos que aquellos mensajeros escogidos por Dios, no que se escogen a sí mismos, sino que escogidos por Dios, tienen que transmitir su mensaje. Y a través del mensaje debemos de identificar quiénes son estos mensajeros. Porque si no caminamos con Cristo, para nosotros todos son iguales. Todos son iguales. Y desgraciadamente no recibiremos el mensaje, esta luz que tanto necesitamos ahora. Dice, a medida que estudian las Escrituras, son habilitados para comprender lo que leen. ¿Por quién son habilitados? ¿Por ellos mismos? ¿Porque se han puesto a la tarea de comprender? ¿Son habilitados por ellos mismos? ¿O son habilitados por el Espíritu de Cristo? Para comprender lo que leen. Y la pregunta es, ¿por qué es una tarea especial de predicar? Porque se le da
una medida conforme para poder comprender lo que leen y poder transmitir. Dice, trabajan en unión unos con otros. Y les pido, mis amados, presten suma atención. Porque necesitamos entender lo que acabará de decirnos ahora. Trabajan en unión unos con otros, pero no porque se forman grupos de intereses. De esto no se trata, mis amados. Trabajan en unión unos con otros por el Espíritu, transmitiendo el mismo mensaje que viene de la misma fuente. De otro modo, vamos a ver lo que nos cuenta. Dice, no habrá opiniones discordantes entre los que son instruidos por Dios. Y aquí acaba de trazarnos una frontera, un paso de frontera. Porque si hay discordia, si hay discrepancia, esto quiere decir que no estamos unidos con el mismo espíritu. Porque dice, no habrá opiniones discordantes entre los que son instruidos por Dios. Los que son instruidos por Dios. Dice, los santos verdaderos son uno en espíritu y en acción. ¿En qué somos uno? En que el mensaje que transmitimos tiene el mismo origen. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿y cuando hay discrepancia y discordancia, de qué espíritu viene? ¿Por qué no hay unión en el espíritu? ¿Por qué el mensaje no es el mismo? Esta es una pregunta, mis amados, que todo ministro se tiene que hacer, con el único propósito en su mente. Al final del día de la expiación, Israel tiene que ser purificado. Esto implica que el mensaje sea de la misma fuente, porque el que purifica a su pueblo a través de la verdad tiene que ser el Espíritu de Cristo y no otro. El pueblo no puede ser purificado si el mensaje no viene de la misma fuente. Dice, el Espíritu Santo los une y ni aun todo el poder de los agentes satánicos puede destruir esa unión. Entonces nosotros debemos de hacernos la pregunta. ¿El mensaje que tú transmites, Gabriel, viene de Cristo? ¿Hay esa mucha luz que todavía está pendiente por descubrir? ¿En tu mensaje hay luz o hay confusión? Espero, mis amados hermanos, que este mensaje os pueda ayudar. Les pido disculpas porque normalmente suelo poner este texto final, pero en esta ocasión pues se me ha escapado. Le pido a nuestro Dios, mis amados, que nos envíe su Espíritu, que nos dé el discernimiento que necesitamos. Necesitamos comprender que estamos al final del tiempo, que Israel tiene que ser purificado, que necesitamos estar conectados con el Espíritu de Cristo y que el mensaje tenga la misma fuente y el mismo propósito: santificar
purificar un pueblo que tiene que glorificar a Dios. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos hacer nuestra elección personal y que, entendiendo el mensaje, hagamos la obra que corresponde. Os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.